Y pues muchas de estas cosas ya las saben ustedes, ya lo llevaron en fisiología. Entonces, vimos que el método exacto es 6000 entre la distancia RR, pero la distancia RR en centésimas de segundo. Y tiene que ser aquí así porque 6000 son el número de centésimas de segundo que hay en un minuto, ¿verdad? Si cada segundo lo dividimos en 100, al multiplicarlo por 60, son 6000. Cada segundo tiene 100 partes, 100 centésimas. Multiplicado por 6 son 6000. Y entonces la distancia RR que la tenemos en milímetros, hay que convertirla a centésimas de segundo, multiplicando por 4 centésimas de segundo para que funcione. Pero aquí tenemos 3 métodos alternativos, de los cuales 2 son muy fáciles, el primero y el segundo. El primero se lo tienen que aprender de memoria, las cantidades de 300, 150, 100, 75, 60. Pero ya les decía yo que tantas cosas que aprenden, que muchas veces saben de memoria y no les son útiles. Esto sí les va a ser útiles para toda la vida. La de 1500 entre el RR, que alguien mencionó, 1500 son el número de milímetros que hay en un minuto, ¿verdad? Así es que esos 1500 milímetros son el número de milímetros que hay en un minuto. Y se divide entre el RR, ahora sí en milímetros, porque vamos a dividir milímetros entre milímetros. Ese método es muy fácil y parece que ustedes lo conocen. Pero 300, 150, 100, 75, 60 es muy fácil. Ya están hechas las cuentas. Vean ustedes, si una R buscamos que esté en la línea y la siguiente R está aquí en un cuadro grande, serán 300. Si está a la distancia de aquí, de la flecha gruesa, a 2 cuadros grandes, será 150. Si está de aquí a 3 cuadros grandes, será 100. Si está de aquí a 4 cuadros grandes, será 75. Y por último, si de aquí a acá son 5 cuadros, estará a 60. ¿Verá? Muchos dicen entonces que también sería 300 entre el número de cuadros grandes. 300 entre 1 será 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 5, 60. ¿Verdad? Es muy fácil. Lo que pasa es que ya están hechas las cuentas. Vean ustedes aquí. De un cuadro a otro es un cuadro grande y entonces son 20 centésimas de segundo. 5 por 4, 20 centésimas de segundo. Y entonces 6000 entre 20 es igual a 300. Si están dos cuadros grandes, son 5, 10, ¿verdad? Por 4, 40 centésimas de segundo, que es igual a 0.4. Y 6000 entre 0.4 nos da 150. Y así, ya están hechas las cuentas. Entonces, lo único que aprendemos es 300, 150, 175, 60. Esto es cuando cae exactamente en una línea gruesa y en la siguiente. Si no es así, le podemos hacer al tanteo más o menos. Ahorita ponemos ejemplos. Por ejemplo, acá generalmente se usa siempre D2 o V1 para sacar la frecuencia cardíaca, pero se puede sacar en cualquiera, ¿eh? Así es que no es necesario que sea fuerza en D2. Por ejemplo, aquí en ABL, aquí cae la R exactamente en la línea gruesa. Entonces tenemos lo que estamos hablando de 300, 150, 175, 300, 150, 175, 60. Poquito menos de 60. Está entre 60, 60 y 50, pero más cerca de 60 que de 50. Así es que le podemos poner el número que ustedes quieran. Por ejemplo, puedo ponerle 58 o 57. Vamos a hacerlo exactamente. Son 27 cuadritos. ¿Cuánto es 27 por 4?
Son 108, ¿no? 6,000 entre 108, ¿cuánto es? Saquen sus calculadoras. 55.5. Bueno, ahí está. 55.5 serían 56. Yo dije al tanteo 57 o 58. Pero 2, 3 latidos no tienen importancia. De todos modos, abajo de 60 ya es bradicardia. Y aunque tenga 58, 55, es bradicardia y no hace diferencia. ¿Sí? Entonces no tiene que ser muy exacto, es aproximado. Ahora, si están en frecuencias normales, da lo mismo que esté en 70, en 80. Son frecuencias cardíacas normales. Claro que siempre es mejor que un paciente tenga la frecuencia cardíaca cerca de 60. Cerca de 100 no es muy bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. Y buscamos, aquí está la línea, 300, 150, 175, abajo de 75. Entonces, está entre 75 y 60. Le pondremos, pues, 70. ¿Cuántos cuadritos son exactamente? Son 5, 10, 15. A ver. Sí, 20, 22 cuadritos. 22 por 4 son 88. 6,000 entre 88, ¿cuánto da? 68. A ver. ¿Sí está bien? 1, 2, 3, 4. No. Son 5, 10, 15, 20. Perdón, son 22 cuadritos. 22 cuadritos por 4, sí, son 88. 6,000 entre 88, ¿cuánto da? 68. 68, sí. Perdón, yo había oído 78, ¿eh? No sé si me dijiste Sí me dijo 68. 68. Dijo 68, bueno, yo no oí bien. Entonces, vean, yo dije ahí aproximadamente a estar en 70. Si es 68 exactamente, no tiene importancia. Y así es, ¿eh? Para el examen, que este abarcaría en el segundo examen, no tiene que ser exacto. Claro, si lo sacan exacto, mejor, pero les pondré bien si lo sacan aproximadamente con una variación de más o menos 5, que es lo que se toma generalmente. Bueno, tenemos muchos, pero vamos a ver ahora cuando la frecuencia cardíaca es arrítmica. Entonces ya quedamos. Con este 300, 150, 175 es el más fácil, pero pueden usar el de 1500 entre el número de milímetros, que es un poquito más complicado. Cuando la frecuencia cardíaca es arrítmica, cuando no es regular, tendremos que tomar un minuto de papel y contamos cuántos complejos de QRS hay. Ya dijimos, un minuto de papel son 1500 milímetros. 1500 milímetros es 1,5 metros. Entonces, imagínense ustedes, tenemos que tomar 1,5 metros de papel. No es práctico, ¿verdad? Porque es mucho desperdicio. Entonces, usamos alternativamente, lo más común es tomar 10 segundos, pero se pueden tomar 20 o 30. 10 segundos. Si cada segundo son 25 milímetros, 10 segundos serán 250 milímetros. Y 250 milímetros son 25 centímetros, que es más o menos el tamaño de una hoja, tamaño carta, ¿verdad? Ojo con estas conversiones, ¿eh? 25 milímetros por segundo por 10 son 250 milímetros, 250 milímetros por, al multiplicar por 10, y 250 milímetros es igual a 25 centímetros, que es más o menos el tamaño de una hoja tamaño carta, que es lo habitual que se toma, ¿eh? Pero se puede tomar más. Y es lo que hacemos muchas veces cuando tomamos el pulso, nada más le tomamos 15 segundos y multiplicamos por 4, ¿no? Entonces, se vale eso. Además, vuelvo a decir, la frecuencia no tiene que ser exacta. La frecuencia varía instante a instante. Así es que es una frecuencia aproximada. Vean ustedes aquí. Bueno, aquí la práctica sería en que me digan
cuántos complejos hay en esa tira. O digo, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? Pero es irregular. Aquí me sirve, vean estas ondas, estoy señalando aquí con él. Vean estas ondas, sí se ve cuando la flechita que unía. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, estas onditas son ondas de fibrilación. Siempre que vean un electro irregular y con estas onditas, es fibrilación auricular. Entonces, este paciente tiene fibrilación auricular. Mi pregunta aquí sería, y puede ser de examen, ¿eh? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿Alguien la puede sacar? ¿Nadie se anima? Bueno, en primer lugar, necesito saber de qué tamaño es la tira, para saber. Y entonces empezaría yo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí son 3 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí son 5 segundos. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. Aquí son 6 segundos. Entonces aquí esa tira de 6 segundos. ¿Cuántos complejos hay? Entonces cuento 1, 2, 4, 6, 8. Hay 8 complejos en 6 segundos. ¿Qué frecuencia tendrá? Pues lo multiplico por 10, ¿no? Para tener, si en 6 segundos hay 8 complejos, en 60 segundos habrá 80. Esa es la frecuencia que tiene, que es una frecuencia aproximada, ¿eh? Porque es irregular. Entonces la frecuencia será 80. Aquí están otra vez para que no se les olvide la fibrilación auricular. Vean, el trazo es irregular completamente, pero estas onditas son las ondas de fibrilación. Vean que no se ven en todas, pero si las podemos ver en alguna parte, es fibrilación auricular. Bueno, esta es práctica que no la vamos a hacer. El segundo punto, después de la frecuencia cardíaca, es determinar el ritmo. Si es un ritmo normal o sinusal. Se llama sinusal porque es producido en el nodo sinoauricular o de Casey-Flack, ¿verdad? El nodo sinoauricular o de Casey-Flack, ese es el que produce el ritmo normal. Son 3 criterios para determinar si el ritmo es normal. El primero es que haya solamente una P para cada QRS. Eso ya es bastante, ¿no? Una P antes de cada QRS. Eso en cualquier línea lo pueden sacar en un pedacito de electro. La segunda sí necesitan el electro completo y debe ser positiva siempre en D1 y en D2 y negativa en ABR, siempre, sin excepción. Y por último, medir el intervalo PR, o sea, del principio de P al principio de QRS debe ser entre 12 y 21, que es fácil de recordar, ¿no? 1, 2, al revés es 2, 1. ¿Sí? Estos 3 criterios deben cumplirse para que sea un ritmo sinusal. Si no se cumplen, se llama un ritmo ectópico. Lo vamos a llamar así ectópico porque todavía no estamos viendo el electropatológico. En la medida que lo veamos, ya sabrán si es un ritmo de la unión, si es un ritmo ventricular, de bloqueo AB, etc. Entonces, tiene que tener estos 3 criterios. El más importante, el primero es que sea una sola P antes de QRS. Entonces, aquí voy a meter patología rápidamente. Si no hay P, antes de QRS, se trata de un ritmo de la unión AB. Si no hay P antes de QRS, es un ritmo de la unión AB. Y si hay 2 o 3 P's antes de cada QRS, ese será un bloqueo AB de segundo o de tercer grado. Entonces, si hay 2 o 3 P's antes del QRS, será un bloqueo AB de segundo o de tercer grado. Ahora, si al revés, el segundo punto, si la P es negativa en D1 y D2 y positiva en ABR, todo está al revés, se trata de dextrocardia, ¿verdad? P negativa en D1 y D2
y positiva en ABR es una dextrocardia. Aunque también a veces podemos encontrar en D1 negativa y en ABR positiva o al revés. Y esto será porque pusieron más los cables, ¿no? Es porque se equivocaron al hacer las conexiones. Pero lo real sería negativo en D1 y D2 y positivo en ABR es dextrocardia. Ahora, si el intervalo PR mide menos de 12, eso es un síndrome de preexcitación. Si el intervalo PR mide menos de 12, es un síndrome de preexcitación. Si mide más de 21, es un bloqueo AB de primer grado. Entonces, si mide menos de 12, es un síndrome de preexcitación. Y si mide más de 21, es un bloqueo AB de primer grado. Aquí tenemos la P, ¿no? De donde empieza a donde acaba la pura P. Pero entonces tenemos que aquí está marcando el segmento PR. El segmento PR donde empieza la P a donde empieza el QRS. Y este segmento PR mide 4 cuadritos, o sea, mide 16 centésimas de segundo, que es normal porque está entre 12 y 21. Ejemplos. Bueno, podemos... vamos a ver, ¿no? ¿Cómo está la P? Si se tienen que ver todo el electro, hay una P antes de cada QRS. Si lo observan, en todos lados hay una P antes de QRS. ¿Verdad? Entonces, es el primer criterio. El segundo es que es positiva en D1 y positiva en D2 y negativa en ABR. Se cumple el segundo criterio. El tercero es el PR, que lo medimos acá. Mide, sí, 3 cuadritos y entonces es un ritmo sinusal. Entonces, así tienen que analizar en cada electro. Ahora sí ya les voy a mandar electros. No les mandé ayer porque todavía no habíamos visto muchas cosas. Y para que tengan material que ver, les mandaré ahora que estamos avanzando. Bien, hemos visto los dos primeros criterios. La frecuencia cardíaca y el ritmo. No sé si tienen comentarios o preguntas o dudas. ¿Todo va bien? Doctor, ¿Bien? ¿y puede ¿Mande? existir la posibilidad de que uno de los 3 criterios se altere y los otros estén normales? Sí, porque por ejemplo puede estar una P antes de cada QRS, pero el PR puede ser largo. Ahí hay un bloqueo de primer grado, pero no se cumplen los 3 criterios, ¿verdad? Entonces sí puede haber que se cumplan 2 nada más y 1 no. Por eso los 3 deben existir si tienen el electrocardiograma completo, ¿eh? Si no tienen el electrocardiograma completo, como muchas veces nada más tenemos un pedacito, una tira, con que se cumpla los extremos es suficiente. Es decir, con que haya una P antes de QRS y con que el PR mida entre 12 y 21 es suficiente para decir que es un ritmo sinusal. ¿Sí? ¿Te Sí, contesta? doctor, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Para seguir adelante. Bueno, ¿qué cosas le vamos a ver a la P? Le vamos a ver 4 puntos. Morfología, o sea, la forma. Duración, ancho. Voltaje, altura. Y el eje de la onda P. Aunque el eje de la onda P prácticamente no tiene importancia. Lo vamos a ver en el QRS. Porque cuando el eje de P está a la derecha, es crecimiento de la aurícula derecha. Y cuando está a la izquierda, es crecimiento de la aurícula izquierda. No hay para dónde, nada más son esas 2 posibilidades. Bien, pues vamos a ver la morfología. Ahí está. De aquí empieza, aquí acaba. Mide, en este caso, mide 3 cuadritos, serían 12 centésimas de segundo, ¿verdad? Claro que vamos a ver aquí lo que es normal. La onda P debe ser positiva en todas, excepto en ABR, y es pequeña y redondeada, ¿no? Chaparrita y gordita, generalmente les digo, para que no se les olvide, ¿no? Chaparrita y gordita, no es nada personal, ¿eh? Puede ser bifásica en V1 y V2. ¿Cómo es eso? Que tenga una primera parte positiva y una segunda parte negativa, pero debe ser del mismo tamaño. La parte positiva debe ser del mismo tamaño de la parte negativa para que sea normal.
Entonces, no basta con que nada más esté positiva o negativa, sino deben ser del mismo tamaño. Y por último, no siempre vamos a encontrar en V3 y en V4 una P bimodal. Esto de bimodal quiere decir que tiene dos lomos, ¿verdad? Que tiene dos modos o dos lomos. Pero la distancia entre un lomo y otro lomo debe ser menos de 1 milímetro, o sea, 0.4 segundos, que es igual a 4 centésimas de segundo, ¿sí? Aquí tenemos una P positiva para arriba, una negativa para abajo. Esta es bifásica, positiva, negativa. Este es, bueno, dije mellada o bimodal, con dos lomos, y esta es puntiaguda o picuda. Aquí les recuerdo, la primera parte de la P, esta primera parte de la P la da a la aurícula derecha y la segunda parte de la P la da a la aurícula izquierda. Esto es importante saber porque si lo que está mal es la aurícula derecha, va a dar algo como esto, una P picuda. En cambio, cuando lo que está mal es la aurícula izquierda, va a dar una P como esta, bimodal. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos para analizar, ¿no? Aquí tenemos la P, es positiva. Bueno, aquí no se ve. También acá es un artefacto. Aquí está negativa, positiva, positiva. Y si ven en todas, es positiva, ¿verdad? Entonces, la morfología de la P es normal. La duración se toma de donde inicia a donde acaba, y en los adultos debe ser de 11 centésimas de segundo, y en los niños de 9 centésimas de segundo. 11 centésimas de segundo son 2 cuadritos y 7 octavos, o sea, un poquito menos que 3 cuadritos. Y 9 centésimas de segundo son 2 cuadritos y una cuarta parte, o sea, poquito más de 2 cuadritos, ¿verdad? Entonces, esas son la duración que debe tener la P. En caso que la duración esté prolongada, ya dije que será crecimiento de la aurícula derecha cuando es ancha la P, que dure más de eso. Bueno, aquí era para ver, pero nos lo saltamos. El voltaje de P es de abajo de la línea eléctrica hasta arriba, la parte más alta, ¿no? Pero aquí hay un problema que varía en todas las derivaciones. Y entonces tendríamos que sabernos el tamaño de todas. Como esto no es muy práctico, partimos de que en D2 es la P mayor siempre. La P más alta mayor es en D2. Y entonces, D2, que es la mayor, será lo máximo que mide, son 2,5 milímetros, que eso equivale a 0.25 milivolts. Entonces, 2.5 milímetros es lo que mide la P. Hasta este nivel es lo que mide. Y 2.5 milímetros es igual a 0.25 milivolts, o lo que es lo mismo, 25 centésimas de milivolt. Bueno, me sigo adelante. Aquí, a ver, no hay una P grandota. ¿No? ¿Estamos bien? La onda P, en resumen, debe ser pequeña y redondada, chaparrita y gordita. En todas las derivaciones debe ser positiva, excepto en ABR, que es negativa, y la duración debe ser menos de 11 en adultos y menos de 9 en niños. El voltaje debe ser menor a 2,5 milímetros en cualquier derivación, y el eje normal es entre 0 y 80. Enseguida que veamos el QRS, veremos cómo se saca el eje y qué significa, ¿verdad? Pero las cifras sí se la pueden aprender. Lo normal es de 0 a 80. Si está en números negativos, más allá del 0, será de crecimiento de aurícula izquierda. Y si está más de 80, 90, 100, etcétera, será de crecimiento de aurícula derecha. Esto lo vamos a entender bien y lo practicaremos cuando veamos el QRS.
Observen este electro. No sé si alguien me quiera decir si es normal o anormal. ¿Cómo lo ven? Nada más se dan 10 segundos, ¿eh? Que es el tiempo para el RCP, no más de 10 segundos. Bueno, lo que tiene, y que creo que no lo ven sus ojitos, es la R. No hay R acá, no hay R acá, no hay R. En estas tres, en estas cuatro, no hay R. O sea que ese trazo nada más es QS. Al no haber R, este trazo se llama QS. Oh, ¿verdad? Y vamos a ver que el QS es equivalente a una onda Q anormal, que significa necrosis, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, en este caso, este paciente tiene necrosis en 4 derivaciones, ¿no? De V1 a V4, que es la cara que se llama anteroseptal. Esto significa un infarto antiguo. La presencia de un electro así es que este paciente tuvo un infarto en la cara anterolateral, que eso lo vamos a aprender más adelante, ¿verdad? Lo importante aquí es que se acuerden de que vean que la R no hay R y que por lo tanto no progresa, y eso significa necrosis. Bueno, ¿qué le vamos a ver al QRS? Pues igual que la onda P, más un punto más. El punto más, el quinto punto, es el tiempo de aparición de la deflexión intrinsecoide. Es el TADI. T-A-D-I. TADI es el tiempo de aparición de la deflexión intrinsecoide. Es algo más que vamos a ver en el QRS, pero prácticamente vamos a ver lo mismo que en la onda P. De hecho, este TADI, muchos autores no lo toman en cuenta porque nos da poca información, ¿verdad? Realmente sirve poco. Bueno, vamos a ver la morfología del QRS y ahí está, ¿no? Varía en el plano frontal. ¿Y por qué varía en el plano frontal? Por el eje, lo que determina cómo es la forma del QRS en el plano frontal es el eje de QRS. Así es que por eso no lo vemos, no podemos decir lo normal es así, sino depende del eje de QRS, que enseguida veremos cuál es lo normal del eje de QRS. Sabiendo el eje de QRS, ustedes pueden dibujar el electro del plano frontal. En cambio, en el plano horizontal es constante. Como ven, si observan, siempre en V1 va a haber una R pequeña y la S es profunda, grande. Y generalmente en V3 son del mismo tamaño la R y la S. Y en V5 la R es más grande y la S es chiquita. Esto habla de la progresión de R, ¿no? Vean que la R va creciendo, de ser muy pequeña se hace mediana y luego grande. Eso es importante. Lo de la S no nos interesa mucho, pero es al revés, de ser grande, luego es mediana y luego es pequeña. Pero lo más importante es la R, la progresión de R, que va siendo de pequeña, mediana, grande. Están las puras, ¿cómo se llaman estas? Los números impares. Pero su par, V2, generalmente es igualito a V1. Y V3 y V4 son iguales, y V5 y V6 son iguales. Bueno, de hecho, no exactamente iguales. V1 generalmente es más pequeño que V2, pero en la morfología son parecidos. En cambio, V3 y V4 son iguales, y V5 es más grande que V6, pero son muy parecidos. Podemos tomarlos como la pareja humana. Por ejemplo, lo habitual es que el hombre sea, o no es lo habitual, lo más común, ¿no? Que el hombre sea más alto que la mujer, que ahora ha cambiado mucho, porque ahora hay mujeres muy altas. Pero entonces, por ejemplo, si V1 fuera el hombre y V2 fuera la mujer, en este caso V2 es más alto, entonces la mujer sería más alta que el hombre. En V3 y V4 son del mismo tamaño, también hay parejas que hombre y mujer son iguales de tamaño. V5 y V6
V5 es más grande que V6, entonces en este caso el hombre sería más alto que la mujer. Nada más para que tratando que no se les olvide, ¿eh? Pero esta es la morfología. La duración del QRS debe ser mayor, no debe pasar de 10 centésimas de segundo, lo que es igual a 2 cuadritos y medio. Vean ustedes acá, se pasó, ¿eh? Porque hay 3 cuadritos. Este mediría 12 centésimas de segundo. Cada cuadrito vale 4. 4, 8, 12. Entonces aquí se pasa. ¿Pero por qué está así? Es que esto lo hizo un dibujante. Y pues el que le explicó no le explicó bien que, bueno, para que fuera normal, debía ser de 2 cuadritos y medio, cuando mucho. Pero en fin, nada más es un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí este trazo es algo que ya hemos estado viendo. ¿Me pueden decir qué tiene? Abran sus ojos. Son 3 derivaciones, ¿eh? De 1, de 2 y de 3, nada más no es un electro completo. Pero ahí hay cosas que ya les mencioné hace un momento. Entonces díganme, ¿qué le ven que tiene? Ya deberían saberlo, se los acabo de mencionar. ¿Quién se arriesga? Está corriendo los 10 segundos. Oigan, Hay, a hay ver. 3 ondas P antes del QRS. Ajá. Sí, correcto. Pero no en todos, ¿eh? En unos hay 2, en otros 3, etcétera. Hace rato les enseñé esas onditas. ¿Qué son? No es de fibrilación. Fibrilación. Tiene fibrilación auricular. Esas onditas son de fibrilación auricular. Más adelante vamos a ver bien que para que una onda sea P, entre una onda y otra debe haber isoeléctrica. Aquí no es P porque, si se fijan, de una onda sigue otra. No hay isoeléctrica, una onda, otra, una onda, otra. Eso de que de una onda siga otra no es P, es fibrilación. Entonces, tenemos que este trazo es de fibrilación auricular. Ojo, se supone que conforme vamos avanzando, aunque no hemos visto la patología, ya van sabiendo varias cosas de la patología. Como por ejemplo, si de 1 y de 2 son negativas y ABR positivo, probablemente tenga dextrocardia, ¿no? Y así. Les he estado mencionando cosas de la patología para que vayan, pues teniendo un conocimiento ya y lo digieran mejor ahora que veamos la patología. El voltaje de QRS tiene un voltaje mínimo porque si no existiera QRS estaría muerto el paciente, ¿verdad? Entonces, cuando menos debe medir 15 milímetros. Y ahí dice que es la suma de las reflexiones de D1, D2 y D3. Contamos la R y la S, las dos cosas. El tamaño de la R y la S en milímetros, y la suma debe ser mayor a 15 milímetros. Claro, 15 milímetros es igual a 1.5 milivolts. Este es el problema del electro, ¿eh? Traducir los milímetros a milivolts o los milímetros a centésimas de segundo. Pero no es difícil, ¿eh? Nada más agarren la onda. Bueno, entonces, la suma de R y S en las 3 primeras derivaciones debe ser mayor de 15 milímetros. Si no llega a 15, es porque tiene un problema del medio conductor. Este no es un problema del corazón, sino es del medio conductor. Como en la obesidad, hay mucha grasa entre el corazón y la piel, ¿no? En el enfisema, que en este caso hay mucho aire, en el derrame pleural o pericárdico, que en este caso hay agua, y en el mixedema, que es el edema que produce el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ese es el voltaje mínimo. El voltaje máximo varía en cada derivación, porque lo que lo vamos a ver como índices, exactamente como en las aurículas. El voltaje de cada derivación varía y tendríamos que aprenderlos el voltaje del D1, D2, D3. Lo mismo aquí, tendríamos que aprendernos el voltaje igual de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, lo que no es nada práctico. Entonces, para eso se manejan índices. Hay varios índices.
tenemos, por ejemplo, en el plano frontal, el índice de Weyand-Beck. Este índice de Weyand-Beck es derivado del índice de Lewis o de Lewis. El primer índice que sacaron fue el de Lewis, pero es más práctico este de Weyand-Beck. ¿Dónde se toma el índice? En ABL, en esa derivación nada más, ¿eh? Y se define como el doble de R menos S multiplicado por 2. O sea, en ABL, al tamaño de la R, se le resta la S y se multiplica por 2. O bien, se puede abreviar 2 multiplicado por positivo con negativo. Y acuérdense aquí que positivo y negativo da negativo, positivo y positivo es positivo, negativo y negativo es positivo, ¿verdad? Bueno, entonces los valores varían desde 0 para arriba hasta 18 milímetros. Si mide más de 18 milímetros, lo que es igual a 1.8 milivolts, se trata de que hay un problema de crecimiento del ventrículo izquierdo. Ahora, si es muy negativo, de 0 a menos 15 milímetros es igual a 1.5 milivolts. Si mide más de 15, se tratará de un problema del ventrículo derecho. Para arriba es izquierdo, para abajo es derecho. Vamos a ver el ejemplo. Entonces localizamos ABL, aquí está ABL, mido la R, mide 4 la R, mido la S, mide 2. 4 menos 2 es 2, por 2, 4. Entonces está entre 0 y 18, es normal. ¿Sí? Ese es el índice, vayan a ver. Ahora, ¿qué le ven a ese electro? Hay dos cosas importantes que ver. A ver, ¿quién me dice qué le ve de raro o de anormal? Las derivaciones en B1, B2 y B3. ¿No? ¿Qué tiene? Bueno, en B3, más en B3. Sí, ¿qué tiene? La onda S está muy prolongada. La onda Bueno, yo veo grandota, eso. ¿no? Sí, Esa onda grandota es un extrasístole ventricular, ¿eh? Siempre que vean una onda así grandota, es un extrasístole generalmente ventricular. Luego veremos cómo hacemos la distinción entre ventricular y supraventricular. Pero en general, viendo una onda grande así, sobre todo que el QRS es negativo y la T es positiva, o sea que el QRS y la T se oponen. Si el QRS es positivo, la T es negativa, y si el QRS es negativo, como en este caso, la T es positiva. Pero una onda grandota y eso es extrasístoles ventriculares, generalmente. ¿No ven lo demás? Sí, son 3 problemas los que tiene este electro. Les dije 2, pero son 3 lo que tiene. ¿No ven otra cosa que les llame la atención? La morfología de V1, de V2, mira. Esta morfología es RSR, RSR, RSR. Esta morfología no es normal. Acuérdense que debe ser una R pequeña, una S grande. Y aquí hay una segunda R. Esa morfología RSR es de un bloqueo de rama derecha del haz de His. Entonces, siempre que vean esta de RSR, es un bloqueo de rama derecha del haz de His. ¿Sí? Aquí, en V1 y en V2 lo vamos a ver. Entonces, como les dije, D2 y V1 es son derivaciones claves para los diagnósticos. El tercer punto que de momento no lo había yo visto es que no tiene P. Si se fijan en todas las derivaciones, no hay P. Y tiene una frecuencia un poquito rápida, ¿no? Porque está, bueno, cercano a 100. 100 tiene de frecuencia, ¿no? Entonces tiene una frecuencia de 100, pero no tiene P. Entonces esta es una taquicardia de la unión AB. Entonces, o una taquicardia ectópica, como mencionamos. Entonces tiene 3 problemas. La extrasístole ventricular, esta onda grandota. Aquí está esto, RSR, bloqueo de rama derecha, las de His, y en ninguna derivación hay P,
y esto es un ritmo de la unión AB. El voltaje de QRS en las precordiales, ya vimos que tiene un mínimo y tiene un máximo. El máximo lo vemos con el índice de Sokolov. Y hay un índice derecho y un izquierdo. Se mide en V1 y en V5, ¿sí? Aunque a veces verán algunos autores que lo miden en V1 y V6, o a veces algunos lo miden en V2 y V5, en fin. Lo correcto original es V1 y V5. El derecho, la R de V1, y es fácil recordarlo, porque R es right en inglés, right, derecho. Primero medimos la R en V1 contra la S de V5, o sea, el positivo contra lo negativo, pero sumados aquí. Y debe ser menos de 1 milivolts, o sea, menos de 10 milímetros. El izquierdo también se mide en V1 y en V5, pero aquí lo que se mide es la S, o sea, lo negativo. Acuérdense que en V1 predomina lo negativo porque corresponde al ventrículo izquierdo. Y la R de V5, que es el equivalente también al predominio del ventrículo izquierdo. Así es que la suma de R con la suma de S, la suma de S de V1 con la de R de V5 debe medir cuando mucho 35 milímetros, que equivale a 3.5 milivolts en los adultos. Y en los niños es mayor, hasta 45. La diferencia es esta. Fíjense en cualquier niño, prácticamente no tiene grasa en el pecho. Y fíjense en los adultos, ya no digamos las mujeres, tienen bastante grasa en el pecho, además por las glándulas mamarias. Pero en los hombres, ya hombre de 40, 50 años, tiene bastante grasa en el pecho y eso hace que por eso sea un poco más... el voltaje sea menor en los adultos que en los niños. Entonces vamos a analizar el Sokolov. Aquí, por ejemplo, la R es pequeñita, mide 1, y la S mide como 4. 1 y 4 son 5, que es menor de 10, es normal. Ahora vamos a ver la S de V1 con la R. La S mide 5, 10, 15, vamos a ponerle 15 la S, y ahora la R de V5 mide 6. 15 y 6 son 21, así es que mide menos de 35. Es normal ese índice de Sokolov izquierdo. Bueno, preguntas de lo que vamos acá antes de ver el eje, que es un punto importante. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Bueno, el plato fuerte siempre del electro es el eje de QRS. El eje de QRS es un vector, es el vector promedio de todos los vectores instantáneos. Vector es la representación de una fuerza y se representa con una flecha generalmente. Entonces, el eje de QRS es el vector promedio de todos los vectores instantáneos. El electrocardiograma es un sistema de unidades escalares, es decir, solo tiene magnitud y sentido, es decir, tamaño y sentido hacia dónde están, ¿no? Hacia arriba o hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, lo que se refiere al QRS. Bueno, esta imagen que está ahí en grande, vamos a ver, ya dije que cada vector se representa por una flecha, ¿no? Entonces, este vector 1 con el vector 2 sacamos una resultante que generalmente se saca con el paralelogramo de las fuerzas. O sea, ven ustedes, aquí hay dos vectores, se traza la paralela de 2 y la paralela de 1 y nos queda una resultante. Entonces, esta es la paralela de 1 y esta es la paralela de 2 y donde se cruzan, ahí está la resultante, ¿verdad? Entonces, así se saca la resultante entre dos vectores. Entonces, entre 1 y 2 sale una resultante
Esa resultante con 3 nos da otra resultante. Esa otra resultante con 4 nos da otra y así sucesivamente hasta que solo queda una resultante final o promedio, que es esta flecha grandota. Esta flecha grandota nos marca precisamente la dirección del vector promedio. Y vean ustedes que está de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Recuerden que como estamos viendo el corazón de frente, el lado izquierdo, perdón, creo que no lo dije bien, ¿verdad? Las fuerzas van de derecha a izquierda y de arriba a abajo, ¿verdad? Y siempre van hacia la izquierda porque lo habitual es que la punta del corazón esté ligeramente a la izquierda. Desde luego, si fuera destrocardia sería al revés. Pero bueno, la resultante de todos los vectores, que aquí puse 10, pero pueden ser 1000, la resultante final es la dirección que sigue el vector promedio, o sea, el eje de QRS. Y entonces generalmente va del lado derecho hacia el izquierdo y de arriba a abajo es la dirección normal. De derecha a izquierda y de arriba a abajo. Pero varía mucho. Puede estar muy arriba o muy abajo, como vamos a ver ahorita. Para hacer un sistema vectorial, el QRS necesita tener dirección y esto lo podemos saber ya que las fuerzas eléctricas se pueden dirigir hacia el polo positivo o negativo. Así sacamos la dirección, ¿verdad? Beethoven dedujo el eje en base al teorema de Pitágoras. El teorema es esto, trazando D1, D2 y D3, y estableció su ley, que D2 es igual a D1 más D3, que viene del teorema de Pitágoras. Y aplicando el triángulo, la resultante del paralelogramo de las fuerzas, así se obtuvo el eje de QRS. Todo esto es bien complicado, pero esta es la forma natural. Desde luego que vamos a usar métodos alternativos que son más sencillos, pero de todos modos les voy a poner rápidamente lo que decía Beethoven. Aquí está un triángulo equilátero. Entonces, la geometría dice que en un triángulo equilátero la suma de los catetos es igual a la suma a la hipotenusa, ¿no? En este caso, la letra C es la hipotenusa. La hipotenusa es la línea opuesta al ángulo recto y las dos líneas que forman el ángulo recto son los catetos, ¿no? Aquí está A y B son los catetos. Esta línea C está opuesta al ángulo y esta es la hipotenusa. Y entonces C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre cada uno de los catetos. Y más o menos es lo mismo que dice Beethoven, D2 es igual a D1 más D3. ¿Sí? Y de ahí sacó el eje de QRS. También se puede poner así, o en este sistema de 3 ejes también. Vean ustedes aquí, D1, positivo negativo, que une los dos brazos, se corre hacia el corazón, D2 se corre para este lado y D3 acá. De cualquiera de las dos formas se puede sacar el eje con el método de Beethoven. Y entonces aquí estaría el triángulo, ¿no? El corazón en el centro. Vean ustedes, si sabemos el tamaño de D1, esta flecha roja, que es esta, la dirección que tiene es, como es positivo, se dirige al polo positivo, que es el brazo izquierdo, ¿verdad? Y mide X, lo que mida. En cambio, en D3 tenemos, la roja es el tamaño del QRS, y se dirige, como es positiva, se dirige al polo positivo. Si se acuerdan, D3, el polo positivo está en la pierna izquierda, por eso lo ponemos hacia abajo. Sacamos sus paralelos. Acuérdense que es el paralelogramo. De acuerdo al paralelogramo se saca la resultante. Y entonces nos queda una resultante que es la flecha azul. Y entonces, si se fijan, si ponemos un transportador, que aquí está recta, o esta la prolongamos hasta acá, el transportador más o menos mide 60 grados.
o 65 grados. Pero vean ustedes, para esto tienen que traer papel milimétrico, regla, compás, transportador, etcétera. No es nada práctico, ¿verdad? Parecerían ingenieros. Es otra manera de sacar. Entonces, el triángulo de Beethoven se aplicó a principios del siglo XX, pero desde 1936 existen 6 derivaciones del plano frontal, por lo que ahora podemos obtener el eje de QRS usando un método alternativo. Ese es uno, hay otro. Ahorita no nos da tiempo más que ver este. Solo usando D1 y ABF. Y este es muy sencillo. Vean, D1 une los dos brazos, brazo izquierdo con brazo derecho. Es la línea horizontal. Y ABF une la pierna izquierda con el electrodo que está en el aparato que estaría en el infinito. Entonces trazamos dos líneas. La de D1 es una horizontal y la de ABF es una vertical. Si le sacamos el paralelogramo de las fuerzas, obtenemos, donde se cruzan, una resultante que es la flecha verde. ¿Sí? Ahí estaría aproximadamente a 60 grados. Lo mismo que en el triángulo de Beethoven, tomamos lo rojo es la altura del QRS que lo pusimos aquí, y como es positivo se dirige a su polo positivo. En cambio ABF, lo rojo es el QRS, y como es positivo se dirige al polo positivo, que es la pierna izquierda. Si trazamos sus paralelas, obtenemos la resultante de acuerdo al paralelogramo de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto incluso no es necesario que lo trace. Se puede hacer nada más viendo. Vean ustedes. D1 es positivo. Las fuerzas están a la izquierda. ABF es positivo. Las fuerzas están hacia abajo. Aquí estaría. Si D1 es positivo, estaría en esta media naranja. Y si ABF es positivo, estaría abajo. Si unimos las dos, nos queda que el eje está aquí, entre 0 y 90 grados. Acuérdense que el círculo tiene 360 grados, pero para hacerlo más sencillo, se divide en dos partes. De la línea horizontal para abajo, siempre va a ser positivo, y de la línea horizontal para arriba, siempre va a ser negativo. Los valores van a ser negativos, ¿verdad? Entonces, para acá arriba negativos, y para acá abajo positivos. Pero vean ustedes qué fácil es. Si D1 es positivo y ABF es positivo, el eje es normal, está entre 0 y 90 grados. Claro, tiene mucho margen de error, pero no nos interesa tanto. Si es normal, da lo mismo que esté a 30 grados o a 40 o a 60. Vean ahora, otra vez, D1 positivo, ABF positivo, el eje está normal entre 0 y 90. ¿Verdad? Entonces, siempre que D1 sea positivo y ABF sea positivo, el eje estará en el cuadrante normal, que es el cuadrante inferior izquierdo. Y podemos establecer esta norma. Siempre que D1 y ABF sean positivos, el eje será normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado hacia la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje estará desviado a la derecha. Si los dos son negativos, es un eje que dice ahí a la extrema derecha o indeterminado. Un ejemplo, D1 positivo, ABF positivo, el eje es normal. Es suficiente, ¿no? D1 positivo, ABF positivo, el eje es normal. Así es muy sencillo, pero tiene mucho margen de error. Hasta aquí nos vamos a quedar y la próxima lo detallamos y ponemos el otro método que es más exacto, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas?